Bien, segunda parte de la cosa. ¿Por qué la cosa? ¿Por qué preguntarse por la cosa? Bueno, Heidegger afirma que los seres humanos existimos habitando en el mundo, entre las cosas y con las cosas, ¿no? Esto implicaría que, de alguna manera, sabemos qué son las cosas, o por lo menos que creemos saber qué son las cosas. Por supuesto, todos creemos saber qué son las cosas porque cuando nos referimos a ellas o nos refieren a ellas, entendemos lo que nos están diciendo y actuamos o interactuamos según nuestra disposición en el momento. Tampoco sabemos muy bien lo que es el hombre o el ser humano o las personas. Así que nos vamos a quedar con el Dasein, que es el ahí del ser, ¿no? Y es lo que menciona Heidegger. Bueno, Heidegger ve esta necesidad de meditar sobre la cosa, sobre las cosas, y tiene un texto de aproximadamente 1950 llamado La cosa. ¿Mm? Eh, el texto está incluido en el libro eh, Cursos y Conferencias, creo que es. Es el mismo en donde se encuentra el texto para mí el más importante, que es Construir, Habitar, Pensar. Y la reflexión sobre la cosa está en línea con esto que Heidegger llama el habitar, que sería ni más ni menos que la forma o la manera existenciaria que los humanos existimos en el mundo, ¿no? Bueno, como dijimos en la primera parte, tenemos la palabra cosa como un genérico para denominar todo lo que hay en el mundo, incluido nosotros mismos. Ya más adelante reflexionaremos en qué circunstancias y momentos los humanos somos cosas también y cuándo no. Pero la palabra cosa nos lleva a todo lo que hay supuestamente en el mundo, ¿no? Incluso el planeta mismo sería una cosa, la casa en la que vivo, todo lo que tengo. Todos entendemos qué es cosa cuando nos hablan de las cosas. Por ejemplo, alguien se muda de su casa, bueno, se lleva sus cosas. ¿Qué son esas cosas? Los muebles, la ropa, bueno, todo lo que se les puede ocurrir que pueda tener una persona, menos la casa misma, ¿no? Las paredes y el piso, que no son móviles. Alguien se va de su oficina, vuelve a su casa, se lleva sus cosas, su campera, su chaqueta, lo que sea. Pero cosa no es solo una denominación genérica para todo. Y Heidegger nos invita a reflexionar sobre eso. Bueno, una primera reflexión la tenemos acá con la excusa de la película. ¿Por qué se llama La Cosa y por qué ese nombre resulta aterrador? Porque es realmente aterrador. Una entidad que es violenta, hostil, agresiva, que nos quiere matar, además de eh, todas esas cualidades negativas, la tenemos que denominar cosa. ¿Y por qué la tenemos que denominar cosa? Bueno, para eso está la pregunta, ¿qué es una cosa? Heidegger dice, ¿cuál es la cosidad de la cosa? ¿Qué es lo que hace que una cosa sea una cosa y no otra cosa? Fíjense que usé 3 veces la palabra cosa porque no tengo más remedio. Para preguntar por la cosa tengo que preguntar qué cosa es una cosa. No voy a preguntar, no voy a tomar el camino de la ciencia, después lo vamos a comentar, de decir, bueno, una cosa es un objeto. No, 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 no. Eso es un tema de la ciencia. Ningún ser humano, ninguno de nosotros habita entre objetos con los objetos. Habitamos en el mundo, con las cosas,
que no son meros objetos, que incluso muchas de ellas están bañadas de afectividad, tanto positiva como negativa, ¿no? Volviendo a la película, lo que hace aterrador, en este momento estoy mostrando una foto de una de las películas del monstruo este, la cosa, es que es algo completamente desconcertante para nuestra experiencia en el mundo. Tenemos fieras en el mundo, leones, osos, muy peligrosos, pero no tenemos fieras inteligentes. No tenemos nadie a nuestra altura en última instancia. Los humanos reinamos en el mundo, no hay ninguna otra forma de vida que nos pueda superar, por lo menos dentro de los parámetros que nosotros consideramos superar, que es destruir a uno o al otro. Pero se nos aparece esa cosa que, como se ve en la foto, tiene dientes en el pecho, tentáculos, está partida en pedazos, una cosa indefensa, horrible. Todo lo que se ve es horrible porque es completamente desconcertante. El terror trabaja con eso, el género del terror del cine. Si ustedes vieron, bueno, Alien, en todas sus, ya sean en las versiones primitivas como en las posteriores que se han hecho hasta hace pocos años, lo que impacta del monstruo que es el centro de la película, de hecho lleva el nombre, ¿no? En la cosa, el título es la cosa, es el alienígena, y el alien es el alienígena, es el centro de la narración. Y es horrible, y lo que hace es todo horrible. Bueno, entonces, lo que yo noto en esta horribilidad que dan estas cosas, es justamente esa imposibilidad, ese momento en el que los hombres no sabemos bien todavía a qué carajo nos estamos, perdón por el carajo, enfrentando. Sabemos que es un ser agresivo, que es un ser violento, que no se comunica con nosotros. En Alien pasa lo mismo. Y que lo único que quiere hacer es destruirnos y tiene inteligencia y fuerza para hacerlo de sobra. Y nosotros estamos en un punto de debilidad. Creo que esto es lo que más nos aportan las películas, ¿no? En esta reflexión de Heidegger sobre la cosa. Ahora Heidegger, cuando empiece a meditar en la cosa, va a arrancar en su texto con unas categorías muy interesantes, que es la de lejanía y cercanía. Va a empezar meditando sobre el mundo que le toca vivir a él, 1950, en donde la radio, el cine y la televisión en menor medida, pero ya avanzando mucho, han, según él dice, reducido las distancias a nada, ¿no? Dice, bueno, él dice, una noticia que antes tardaba años en llegar, o que nunca llegaba, hoy llega de forma instantánea. Me entero de que hubo un terremoto en la India o que hay una guerra en Ucrania. Todo al instante, todo instantáneo. Ahora, esa reducción, supuesta reducción de distancia, ¿se refiere realmente a la distancia? ¿A lo que entendemos por distancia? Y lo que sigue es, y entonces, si no estoy tan seguro de qué es la distancia, ¿qué sé de la cercanía? ¿No? Los ejemplos son simples. Dos, dos personas que no se pueden ver, que se tienen odio, por más que estén sentadas una al lado del otro, están a millones y millones de hectómetros de distancia, por más que estén una al lado de la otra, desde el punto de vista de la medición del espacio. Lo que está tratando de meditar Heidegger es la distancia, y la cercanía no es un tema de mesura del espacio, es otra cosa que como forma secundaria aplicamos al espacio. O sea, de alguna manera tenemos que llamar lo que está lejos y lo que está cerca.
pero lo hacemos desde cercanía y lejanía que tiene que ver con nuestra relación con el mundo. Y eso es lo que Heidegger va a tratar de meditar. Y él dice, cerca tenemos, por ejemplo, buscando algún lugar donde pisar, algún lugar donde hacer pie, cerca tenemos las cosas. Entonces, las cosas que podemos fácilmente, en estos tiempos modernos que vivimos, en la modernidad actual, 2024, podemos fácilmente tratar de reemplazarlo o confundirlo con objetos, ¿no? Pero lejos están de esa mío. Lo que va a hacer Heidegger es hacer un recorrido sobre el concepto de cosa, lo va a pasar por la ciencia, tomando como ejemplo una cosa que también es un objeto, porque es un objeto, puede ser un objeto para la ciencia, o un objeto para observar. Va a tomar el ejemplo de una jarra y lo va a hacer de goma, digamos, ¿no? Va a hacer un mundo de esa jarra. Ya tenemos acá un Heidegger de 1950, un Heidegger muy poético, que cada vez va a hablar menos en conceptos y más en términos de poesía, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Con figuras, con hipérboles. Así que bueno, va a ir ahondando en esto a partir de la excusa de explicar o tratar de explicar cómo una jarra que todos aceptamos que es una cosa, va a ser cosa en algún momento. O sea, cosa no es algo que algo sea, es digamos como el ser, ¿no? Decir, yo digo, Juanito es así, o yo soy así. Bueno, yo soy así en este momento. No, ni fui siempre así, ni voy a seguir siendo así. Estoy siendo. Los humanos, los Dasein, estamos siendo todo el tiempo. Y los objetos de la naturaleza también. Porque si yo dejo un litro de leche al sol 2 días, se convierte en podredumbre. O sea, el objeto leche dejó de existir para convertirse en podredumbre. Entonces, como la metafísica solo puede observar lo presente, no es que lo tengan en cuenta el tiempo, pero lo tiene en cuenta de una manera vulgar y muy corta, como mesura. El tiempo es una medida, nada más. Eh, Así que bueno, va a empezar por el tema de con la jarra, con la excusa de la jarra. Lo va a pasar por la ciencia, a ver qué me dice la ciencia de la jarra. Y si eso que la ciencia me dice de la jarra me permite, eh, me permite entender qué es la cosidad de la cosa, qué tiene de cosa la jarra. Vamos a ver que no. Y después va a entrar en las otras categorías que ya tienen que ver, y para esto es interesante leer la otra conferencia o escrito que hay en el libro, que es Construir, Habitar, Pensar, ¿no? Que tiene que ver con el habitar. El habitar es la forma en que los Dasein, los humanos, habitamos en el mundo. Y para afirmar esto tenemos que ver a qué nos referimos con el mundo, ¿eh? Bueno, cuando yo era niño, mi mamá tenía como una frase hecha que utilizaba cuando alguna persona, ya sea real o virtual, o sea, ya sea en la tele o en la realidad, en la presencia, hablaba medio complicado o le daba demasiadas vueltas a la cosa. Ella decía lo siguiente: ya empezó con la cosidad de la cosa. Este recuerdo me parece que es un buen ejemplo de la inutilidad de la pregunta por la cosa. De la inutilidad en el sentido de la utilidad, de la vida cotidiana, de cómo vivimos cada día. No hay ninguna necesidad de preguntarse por la cosa para la vida práctica. En una serie que les recomiendo que se llama Separación, en inglés Severan,
alguien viene, es un lugar de trabajo, una oficina, entonces uno de los compañeros de trabajo se acerca y dice, en los envases de jabón no del baño, en los envases de jabón del baño, digamos, los dispensers de jabón para lavarse las manos, no hay ningún cartel que diga que es jabón. Entonces otro compañero le responde, todos sabemos lo que es que eso es el jabón. ¿Qué quiere decir? Le está diciendo, no seas nabo, ¿para qué le vas a poner un cartel a algo que todo el mundo conoce? O sea, ¿para qué me voy a poner a ocuparme de enterarme de algo que todo el mundo conoce, que yo conozco y no tengo ninguna necesidad de hacerme preguntas sobre eso? Y está bien esa reflexión, es más, lo dice Heidegger mismo, ¿no? Heidegger dice, sobre la pregunta por la cosa es la típica pregunta de la filosofía. Y si hay algo que caracteriza a la filosofía es justamente que no sirve para nada. La filosofía no sirve para nada, pero no lo estoy diciendo en el sentido peyorativo. Lo estoy diciendo en el sentido de que no tiene una relación con la vida cotidiana, con la utilidad, en el sentido en que la entendemos en el desempeño de nuestras existencias, ganándonos la vida, sosteniendo la vida, ocupándonos de nuestros propios problemas o de la comunidad. Aquí lo importante es que la pregunta por la cosa nos puede abrir algún camino. ¿Un camino hacia dónde nos podría abrir? Nos podría abrir un camino hacia una comprensión mejor del mundo, ¿no? Porque la relación cosa-mundo es muy importante. Está muy ligada, ¿no es cierto? Bueno, para enriquecer un poquito esta reflexión, les voy a comentar algunas cuestiones relacionadas con el texto de Heidegger, que como dije antes está en el libro Conferencias y Artículos, y que se titula La cosa. No es el único texto donde Heidegger aborda este tema, también separé unos fragmentos de otro ensayo de Heidegger que se llama El origen de la obra de arte. Es curioso porque el artículo de La cosa es de 1900, de la década del 50, y el origen de la obra de arte es de la década del 30, así que estamos en dos épocas diferentes y digamos, eso enriquece la cuestión, ¿no? Como decíamos antes, la cosa es cosa en tanto hace mundo, ¿no? Cuando ponemos cualquier cosa delante de nuestro y le empezamos a mirar, por ejemplo, agarro un vaso y lo empiezo a mirar, ya el vaso, de ser vaso, pasa a ser un objeto, algo que tengo delante, que observo y que puedo describir, que puede o no despertarme mi curiosidad, pero ya no es cosa porque ya no ejerce de vaso. Ya no hace al mundo porque no está no está ejerciendo su vacidad, por así decirlo. Su vacidad es darme de beber, ¿no? Es contener un líquido que yo pueda sorber, beber, mi trago. Hacer mundo es hacer el mundo real y posible para los humanos, ¿no? Y ese hacer el mundo real y posible para los humanos es lo que llamamos habitar, que es la forma en que los Dasein, los seres humanos, existimos. No es que existimos primero y luego habitamos el mundo, o que somos una cosa aparte del mundo. Aún desde el punto de vista de la ciencia, que se opondría mucho a este tipo de pensamiento que estoy expresando yo acá, la ciencia misma me daría la razón y me diría, un ser humano está absolutamente compuesto de componentes materiales, en este caso de la Tierra. Y después de su muerte,
se descompondrá en otros componentes de la Tierra. O sea que ni siquiera desde el lugar de la ciencia podemos decir que somos una cosa aparte. Pero como hay religión y experiencias, los hombres nos inventamos el alma, nos inventamos el otro mundo, ¿no? Otra cosa que no existe, que es el otro mundo. Mundo es uno solo, si no, no sería mundo. Y de esa manera creamos una extinción que nos alivia un poco de la angustia de la muerte, ¿no? Del tener que morir. Bueno, vamos a ver un poquito de la cosidad de la cosa. La primera postilla es lo que no existe, ¿no? La cosa se caracteriza por una extraña forma de ser, por lo menos extraña para nuestra forma de ver el mundo, ¿no? O sea, para nuestro entendimiento. Veamos, todo lo que funciona bien de alguna manera no existe. Y esto no se aplica solo a las cosas, sino a nuestro propio cuerpo. Mis dientes, mientras estén bien y no me duelan y me dejen masticar, no existen. Existe un diente cuando me empieza a doler, cuando se me rompe, se me cae, cuando lo pierdo. Tampoco existen mi ropa, mis zapatos, las cosas que tengo en mi casa mientras ellas hagan mundo. Por ejemplo, mi ropa, yo no pienso en estoy vestido, sé que estoy vestido o estoy desnudo, pero en mi cotidiana estoy vestido y esa vestimenta que llevo puesta, que son cosas justamente porque hacen mundo, porque me visten. Y yo no pienso en ellas. O sea, todas mis cosas, en su mundaneidad, en el hacer el mundo, mientras hacen eso, no existen como tales. Solo existen en la disfuncionalidad, en algo externo, en algo que disruptivo respecto del mundo cotidiano en el cual yo habito habitualmente, ¿no? O sea, todo lo que funciona bien de alguna manera no existe. No existe el suelo en el que piso, ni el cielo sobre mi cabeza, ni la ropa que llevo puesta, ni el calzado, ¿no? Mientras todo esté funcionando normalmente, o sea, esté dentro de mi hábito, de lo habitual. Cualquier persona, se levanta a la mañana, se pone, no sé, las zapatillas, y si la zapatilla se le rompió no sé, la suela, o se le rompió la tela, o el material de que enseguida nos damos cuenta, algo raro ocurre, algo nos llama la atención. Y ahí, eso que hasta era una cosa, pasa a ser un objeto, algo que yo observo por algo. Bueno, gente que decía, cerca tenemos las cosas, ¿no? Pero como decíamos anteriormente, el hombre ignora la cercanía, ignora lo que es la cercanía. Sí la experimenta y la siente, pero es como esta paradoja creo que es de San Agustín, que dice, sé lo que es el tiempo hasta que me pregunto por él. Mientras no me pregunto por el tiempo, sé perfectamente lo que es el tiempo, pero cuando quiero definirlo, quiero hacer un concepto, chao, perdí, ya no sé, en realidad no sé lo que es el tiempo, sin embargo vivo en él. O sea que esto es bastante inquietante para el pensamiento moderno. Puedo habitar aquello que incluso no puedo conocer y no puedo abstraer. ¿Mm? Eh, Dice Heidegger, cerca tenemos las cosas, pero el hombre ignora tanto eh, lo que es la cercanía como lo que son las cosas. Esto es lo que la cosa es en su cosidad, ¿no? En su esencia. Eso que lo define, que la, que la define, digamos, de punta a punta, en toda situación, en todo momento.
Por ejemplo, Heidegger dice, la arboreidad de los árboles, la arboreidad sería la esencia de los árboles, eso que hace que todos los árboles los llamemos árboles, justamente, no importa que sea un pino, un álamo, un sauce, que esté en el interior o que esté en un bosque, un árbol, todos sabemos lo que es un árbol. Yo no voy a señalar una mata y decirte, mira, eso es un árbol. Yo te voy a decir, no, eso es una mata, no un árbol, o es una planta. ¿No? Ahora, esta arboridad del árbol no la encontramos en ningún árbol. Lo que encontramos en cada árbol particular, real, delante nuestro, son características de arboreidad. Y decimos, ah, este es un árbol. Si nos ponemos en científico, decimos un árbol es un vegetal compuesto por un tronco resistente y grueso de determinada altura que tiene, cuyas hojas en general crecen en copa. Pero con eso tampoco estoy terminando y ni me estoy acercando a lo que es, en última instancia, lo que hace que el árbol sea árbol, ¿no es cierto? Y por último, la cosa no puede ser comprendida como un objeto, porque el objeto es algo que es en sí y que es objeto en tanto hay un sujeto que lo observe. Esto ya lo definió Kant con el idealismo alemán, y es un pensamiento que también afirma Descartes y que viene desde Platón y Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, yo anoté, un encendedor es una cosa cuando con ese encendedor yo me enciendo, no sé, enciendo el fuego o me enciendo un cigarrillo. No cuando me dedico a salvarlo y a querer comprender qué es o cómo funciona. Ahí ya es un objeto. Y esto no es solamente formal. Porque al hacerlo yo objeto al encendedor, deja de ser encendedor. Aunque yo diga, ah, este es un encendedor. Porque podría ser que el encendedor no funcione, no tenga gas o combustible para funcionar, no le ande el chesquero, la piedra. Sigue siendo un encendedor inútil, pero sigue siendo un encendedor como objeto, pero no sirve para prender fuego. Como cosa ya no es encendedor. ¿Qué dice Heidegger? A ver, pero desde la objetualidad del objeto y desde la posición autónoma no hay ningún camino que lleve a la cosida de la cosa. Es lo que estaba tratando yo de ejemplificar recién. Yo no voy a encontrar que yo agarre la cosa, me la meta delante de mis ojos, la observe y la describa, no me va a permitir alcanzar su cosidad. Él da estos ejemplos en Ser y Tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay dos. Uno es el del martillo. Él dice, la experiencia real de lo que el martillo es martillar. Porque el martillo puede ser un montón de cosas, puede ser un arma para matar a alguien, puede ser usada como una pesa, no sé, millones de cosas puede ser un martillo, pero es martillo cuando martilla. Lo mismo pasa con ciertas experiencias humanas, como nadar, él pone el ejemplo de nadar. Nadie puede explicar y nadie puede aprender en un libro cómo se nada, tiene que tirarse al río. A eso más o menos se está refiriendo. Con eso nos podemos ir acercando un poquito a qué estamos queriendo decir acá, ¿no? Heidegger pregunta, ¿qué es lo cósico de la cosa? ¿Qué es la cosa en sí? Y después afirma, solo llegamos a la cosa en sí si ante nuestros pensamientos ha llegado la cosa como cosa, ¿no? El tema acá es un desafío del pensamiento. Como modernos que somos, solo podemos representar. Y nuestro representar no es capaz de acercarse a lo real, en este caso a lo real de la cosa. En el caso del encendedor, la ciencia lo describe como un objeto de determinado material que contiene un líquido inflamable y un mecanismo que produce chispa para encender dicho combustible. Ese encendedor va a ser un objeto abstracto, con lo cual yo con un objeto abstracto, con la idea del encendedor no puedo prender fuego. O sea, la ciencia solo puede hacer estos objetos mediante la representación, renunciando en este caso a lo real, ¿no? Esa es la diferencia entre lo que podemos llamar nosotros, por ejemplo, quien haya tenido la experiencia de aprender un oficio o
habré ido de muy joven a trabajar. Yo he trabajado en algunos talleres, fábricas, incluso tuve la experiencia de estudiar mecánica y todo eso, y después ir a la mecánica en sí, la diferencia es un abismo, ¿no? Yo me acuerdo que trabajé con calderas, y de teoría de calderas aprendí muchísimo en el colegio. Cuando me enfrenté al fierro, sí, por supuesto que me ayudó mucho estudiar la teoría de las calderas y todo eso, y yo era un enamorado de la teoría. Sigo siendo un enamorado de la ciencia, me encanta la ingeniería, la técnica, pero el fierro es el fierro, es lo real. ¿Eh? Hay mucha diferencia entre una ley de la dilatación de los metales y un fierro que se calienta delante mío y que puede volar, conmigo incluido. ¿Qué dice Heidegger acá sobre esto? Se dice que el saber de la ciencia es vinculante. Ciertamente, pero ¿en qué consiste su carácter vinculante? Para el caso que nos ocupa, en la forcidad de abandonar la jarra llena de vino y de poner en su lugar una concavidad en la que se expande un líquido. La ciencia anula la cosa jarra en la medida en que no admite las cosas como lo real decisivo. Cuando Heidegger en este texto dedica casi 2/3 del texto al ejemplo de la jarra y hace pasar la jarra por el tamiz de la ciencia y habla de la concavidad, del vacío de la jarra como continente, ¿no? Él dice, por ejemplo, para la ciencia la jarra no se llena de vino o de agua o de lo que sea, sino que, y además, no hay ningún vacío en la jarra, lo que hay es un montón de aire. Cuando se vuelca el vino, la ciencia dice, un líquido es vertido en una concavidad desalojando el aire. Eso es lo que me puede decir la ciencia sobre la jarra. Y nada más, digamos, ¿no? Como dicen que es metafísica. Luego agrega Heidegger, en el agua del obsequio demora el manantial. En el manantial demora el roquedo. En él, el oscuro sopor de la tierra que recibe las lluvias y el rocío del cielo. En el agua del manantial demoran las nupcias de cielo y tierra. Demoran en el vino que da el fruto de la cepa, un fruto en el que el elemento nutricio de la tierra y el sol del cielo están confinados el uno al otro. En el obsequio del agua, en el obsequio del vino, demoran siempre cielo y tierra. Pero el obsequio de lo vertido es el carácter de jarra de la jarra. En la esencia de la jarra demoran tierra y cielo. Acá Heidegger le está arrancando, digamos, a la ciencia de las manos el objeto y está tratando de meditarlo como cosa. La jarra es muchísimo más que lo que es como objeto o incluso como cosa en sí, ¿no? Pensemos, la cosa, the Thing, justamente el título de la película, y se dice así en alemán, the Thing, es coligación, porque es cosa y es reunión, es asunto, y siempre puede ser tema de un acuerdo o de un desacuerdo entre los hombres. Digamos, todos los hombres que hemos visto jarras en nuestra vida, ya sea en casa o en los restaurantes, acá en Buenos Aires los pingüinos de vino, o las jarras de metal para servir el vino, sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de jarra y no tenemos que preguntarnos nada raro. Pero puede haber personas de otras culturas que nunca hayan visto la jarra y lo que van a ver es algo para verter. En eso vamos a estar todos de acuerdo. Porque lo que hay en esa jarra, cuando es jarra, cuando está en la mesa y se utiliza para servir el vino, o incluso si usa una jarra para regar las plantas, ahí la jarra está siendo propiamente jarra, ¿no? Bueno, como decíamos, no podemos ver las cosas en sí mismos, esto ya lo dijo Kant, no es invento mío.
Y como no podemos ver las cosas así mismos, siempre de alguna manera los hombres reunidos, o sea, los otros, los mortales con los que convivo en el habitar, tenemos que acordar ciertas cosas, en especial cuando esas cosas no están claras. En el caso de la película, solo lo podemos llamar la cosa al monstruo porque no tenemos más puta idea de qué es. En algún momento, si la historia continuara, no es el caso porque termina ahí, seguramente se lo empezaría a llamar a la cosa el alienígena, después quizás se le inventaría un nombre, y ahí ya entraría en el lenguaje, entraría de alguna manera más en el mundo y dejaría ese lugar de mera cosa, ¿no? Mera, no es mera porque es bastante peligrosa, pero bueno. Bueno, vamos a continuar con la idea de Heidegger sobre la cosa. Él dice, en germánico se dice thing y en latín res. En germánico sería inglés, alemán, thing es cosa y en latín es res, ¿no? Cosa, hecho, lo real. Es lo por definir, decidir o acordar, es tema de todos los hombres. Un ejemplo en latín, nosotros hablamos una lengua latina, es más fácil para nosotros. En latín se dice la res pública, ¿no? La res pública, que después deriva en república, como sistema de gobierno moderno, es la cosa pública, es el asunto de todos. ¿Eh? Entonces, el asunto común de todos los hombres de una comunidad, en este caso moderno, en mi país, vamos a suponer, la cosa pública tiene que ver con todo lo que se va definiendo para que la sociedad sea de una determinada manera, ¿no? Bueno, ¿cuándo cosificamos? Esta es otra de las apostillas que quería desarrollar. Bueno, cuando incorporamos algo, un objeto a nuestro mundo, ¿no? Por ejemplo, yo decido comprarme una cafetera eléctrica, voy a la tienda, bueno, o por Mercado Libre me compro la cafetera. Bueno, en las primeras horas, ya sea cuando me la retire o me llegue la cafetera, la cafetera va a ser un objeto, una cosa en sí, ¿no? Una cosa en sí, acabada, una promesa, me promete que me va a hacer café, que me va a ser más cómodo el hacer café, que va a ser un café rico, qué sé yo. Y es novedosa, es como que tiene un brillo especial, es nueva, ¿no? Es nueva no solo en el sentido que es nueva porque salió de la fábrica hace poquito, sino porque es nueva en mi vida, en mi mundo. Mi mundo es el mundo, digamos. Es lo que yo entiendo, digo, mi mundo es una parcela de todo el mundo. Con el tiempo, esa cafetera, o sea, en la medida en que la cafetera la voy a usar para hacer café, se va a ir perdiendo en ese anonimato de las cosas que funcionan. ¿Mm? Ya está. Cuando quiero tomar café ya sé lo que tengo que hacer. No tengo que poner la pava, agarrar el no. Si fue a la cafetera, meto café, agua, plip, pam, pum. Esa cafetera va a dejar de existir en mi mundo. Hasta que se rompa. Hasta que deje de funcionar. Y ahí se convertirá de nuevo en una cosa en sí. En general, en una cosa inútil. Y si hiciera tratar de arreglarla o algo, en un objeto que tratará de comprender de manera representativa y abstracta para hacer algo con él, ¿no? Bueno, ¿qué es la cosa para Heidegger? Bueno, yo no lo voy a definir acá, voy a tirar algunas pistas. Heidegger distingue lo que es algo en sí de lo que es la cosa, ¿no? Como yo acabo de tratar de ejemplificar con la cafetera. Aunque se trate de la misma entidad, ¿no? Él toma el ejemplo de la jarra, una jarra abandonada, olvidada en un anaquel, es una cosa en sí, como la cafetera antes de empezar a ser mi cafetera que me hace café. La cosa, en cambio, es lo que hace mundo, mientras hace mundo. La jarra en el centro de la mesa reúne a los mortales, a los hombres,
que se reponen de su individualidad gracias a la reunión, a esa necesidad existencial de ser en el mundo con los otros. Acuérdense, en mis audios anteriores hablé de ser en el mundo, unido con guiones, todo junto, porque es algo que no se puede separar. El ser humano no puede ser fuera del mundo, de ninguna manera. Pero en su necesidad y en su temor y en su angustia del morir, el hombre también es hostil y violento, incluso con los otros hombres. Por eso menciono esto de reponerse a esa especie de primitividad, digamos, existencial, ¿no? Dice Heidegger, la jarra aquí representa la donación, no solo de la vida, sino que, bueno, dice Heidegger, en ella demora el vino, en el que se demora el misterio de la tierra y de su brotar y del dar frutos, en donde en la jarra también demora la concordia de los hombres que se reúnen en la mesa y comparten los alimentos y la bebida. En esa situación real, la jarra es cosa, hace mundo. La sucosidad consiste en donar la reunión. Borges tiene una hermosa frase, un verso en realidad, cuando lo encuentre lo voy a leer, no en este audio por supuesto, pero en un verso dice, el fuego elemental que reúne a los hombres. Si hay algo que la ciencia nunca nos va a decir del fuego es que reúne a los hombres. Pero lo que hace lo más importante del fuego es que reúne a los hombres. Hay una agrupación católica solidaria, no muy conocida, pero que creo que es de buena gente, se fundó en mitad del siglo XX, que son los focolares. Lo mencioné porque focolares viene del latín foco, que es fuego, y foco significa el fuego alrededor del cual los hombres se focalizan, se sientan alrededor del fuego. Al sentarse alrededor del fuego pueden cocinar los alimentos, calentarse y contarse historias, discutir, confraternizar, pelearse, lo que sea, pero estar alrededor. El fuego nos protege de la noche, del miedo a la oscuridad y a los animales, de padecer frío. Eso es el fuego. La ciencia va a decir el fuego es una oxidación violenta de un gas de combustión determinado por una diferencia de temperaturas y de presión atmosférica. Perfecto. Pero el fuego es fuego cuando calienta y reúne a los hombres. Afirma Heidegger. Una cosa en sí es aquello que no nos es accesible por la experiencia, como lo son las piedras, las plantas y los animales, ¿no? Nosotros no tenemos acceso directo a eso. De ninguna manera, solo podemos representarlo. Pero también podemos cosificarlos. Yo no sé lo que es un caballo, pero lo puedo domesticar y puedo cabalgar en él o usarlo para el arado o lo que sea. O para tener una mascota. Será parte de mi mundo, será mi cosa, ¿no? Bueno, para cerrar, quería citar algo del texto del origen de la obra de arte, en donde Heidegger, tratando de analizar qué es la obra de arte, qué es el arte y todo eso, va a comenzar afirmando que una obra de arte es ante todo una cosa. Y dice así, ¿qué es verdaderamente la cosa en la medida en que es cosa? Cuando preguntamos de esta manera pretendemos conocer el ser cosa, la coseidad de la cosa. Se trata de captar el carácter de cosa de la cosa. A este fin tenemos que conocer el círculo al que pertenecen todos los entes a los que desde hace tiempo damos el nombre de cosa. La piedra del camino es una cosa, y también el terrón del campo. El cántaro y la fuente del camino son cosas. Pero, ¿y la leche del cántaro?
y el agua de la fuente también son cosas. Si es que las nubes del cielo, los cardos del campo, las hojas que llueven, el viento otoñal y el azor que planea sobre el bosque pueden con todo derecho llamarse cosas. Lo cierto es que todo esto debería llamarse cosas si también designamos con este nombre lo que no se presenta de igual manera que lo recién citado, es decir, lo que no aparece. Una cosa semejante que no aparece, a saber, una cosa en sí, es por ejemplo, según Kant, el conjunto del mundo y hasta el propio Dios. La cosa en sí y las cosas que aparecen, todo ente es de alguna manera nombrado cosa en filosofía. En definitiva, la palabra cosa designa aquí todo aquello que no es finalmente nada. Por otra parte, tampoco nos atrevemos del todo a llamar a Dios cosa. Y lo mismo nos ocurre cuando pretendemos tomar por cosa al labrador, que está en el campo, al foguista, que está ante su caldera, y al maestro de la escuela. El hombre no es una cosa. Es verdad que cuando una chiquilla se enfrenta a una tarea desmesurada, decimos de ella que es una cosita, demasiado joven. Pero solo porque en este caso pensamos hasta cierto punto, pasamos hasta cierto punto por alto su condición humana y creemos encontrar más bien lo que constituye el carácter de cosa de la cosa. Hasta vacilamos en llamar cosa al ciervo que para en el claro del bosque, al escarabajo que se esconde en la hierba y a la propia brizna de hierba. Para nosotros serán más bien cosas el martillo, el zapato, el hacha, el reloj. Pero tampoco son meras cosas. Para nosotros solo valen como tal, como meras cosas, la piedra, la tierra, los leños. Las cosas inanimadas, ya sean de la naturaleza o las destinadas al uso. Son las cosas de la naturaleza y del uso las que habitualmente reciben el nombre de cosas, ¿no? Ya esto lo hemos ido desarrollando. Se me ocurrió o me vino a la memoria, y con esto cierro esta reflexión, el recuerdo de una película que les recomiendo, muy linda, que se llama Cigarros. Tiene dos visiones. Smoking the Up y la otra no me acuerdo el nombre. Acá se estrenó como Cigarros de la década del 90, creo. Trabaja Lou Reed, es una hermosa película. Está basada en el cuento de, bueno, no me acuerdo el autor del cuento. En esa película que está dedicada a los fumadores, es una reivindicación de los fumadores, cosa que hoy me resulta interesante. Alguien, protagonista, cuenta una anécdota a otro diciendo que un pensador, un escritor y pensador ruso, creo que dice que es Bakhtin, por si alguien lo conoce. Bakhtin y Voloshinov eran la misma persona y fue un lingüista ruso importantísimo al que recomiendo leer a quien le interese el lenguaje. Bakhtin y Voloshinov. Es uno solo, firmaba con los dos nombres. Bueno, parece que Bakhtin durante la guerra estaba rodeado por los alemanes, se quedó encerrado en una vieja iglesia, era un fumador empedernido, y se encontró con dos cosas. Con una caja llena de tabaco y una Biblia. Y bueno, el hombre necesitaba fumar. Así que se fumó toda la Biblia. De esa manera, esa cosa que es la Biblia, que es una cosa sagrada para los cristianos, creyentes, pasó a ser una cosa, papel de cigarros, para alguien
que fumaba. Así que bueno, con esto cerramos esta reflexión con la cosa. Acercarse a la cosa es acercarse al mundo de otra manera. El mundo no es una colección de objetos. Nosotros no somos un montón de objetos. Y podemos abrir nuestro pensamiento un poquito más hacia el mundo. Para el próximo audio, espero, si Dios me lo permite, aunque no creo en Dios, pero bueno, por la duda, o el azar, y tengo ganas y lo puedo hacer, quiero tomar algo que desarrolla Heidegger, que es memoria y pensamiento, ¿no? Para lo cual voy a tomar una película que sale de un cuento que se llama Recuerdo Total, y que acá se conoció como El Vengador del Futuro. Bueno, ya llegaremos a eso. No renuncié a ser felices. Espero que les haya gustado el audio. Pueden poner me gusta si les gusta, suscribirse y difundirlo. Muchas gracias.